Hola, bienvenido con otro video. Bueno, me presento, soy el estudiante Joel Jacob Tairo Condori de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, de la Facultad de Ingeniería de Minas y de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Llevando a cabo el curso de Mecánica de Rocas 2, nuestro docente a cargo es el ingeniero Lucio Quea Gutiérrez. Y bueno, en esta ocasión, bueno, en esta presentación vamos a abordar ya también lo que es el software, ¿no? Rock Data, que es desarrollado por la familia Rocksign para el análisis de propiedades de mecánica de rocas, macizos rocosos, discontinuidades y algunos tipos de suelo, ¿no? Dentro de la mecánica de roca conocemos la resistencia de un material, es fundamental, ¿no? Sabemos muy bien eso. ¿Por qué? Porque permite predecir su comportamiento frente a diferentes condiciones de carga, ¿no? Los parámetros obtenidos mediante este software que vamos a tener van a ser utilizados posteriormente, ¿no? En numerosos análisis de estabilidad, ¿no? Tanto en minería superficial como también en subterráneo, ¿no? Bien, vamos a comenzar con el contenido. Acá también tenemos en 11 puntos importantes, que es introducción, objetivos, fundamento teórico, programa, el rock data, datos requeridos y demás, ¿no? Lo que podemos visualizar, ¿no? Acá ahí en la presentación, ¿no? Bueno, en sí, durante esta presentación revisaremos el flujo completo del trabajo dentro de Rock Data, ¿no? Como vemos acá, primero veremos los fundamentos teóricos relacionados con los criterios que faltan. Luego también vamos a analizar los datos requeridos, la forma de ingresarlos y también los diferentes criterios de resistencia disponibles, ¿no? Para posteriormente también estudiaremos, ¿no? Cómo se realizará el ajuste del ajuste de la falla o cómo se obtienen parámetros equivalentes, ¿no? De Morcom, ¿no? Bueno, y finalmente revisaremos los resultados generados por el software, ¿no? Y las opciones de cómo podemos utilizar otros softwares más, ¿no? de Rocksign, ¿no? Bien, vamos a comenzar por hablando sobre la introducción. ¿Qué nos dice? Nos dice que el software Rock Data es un programa de Rocksign, ¿sí? De la familia Rocksign, ¿no? Para analizar las propiedades mecánicas de la roca intacta, el macizo rocoso, las discontinuidades y algunos suelos, ¿no? También nos dice que es la evolución del programa de RockLab ampliado, ¿no? Para trabajar también con datos de suelos, no solo en roca intacta o macizo rocoso. También nos dice que ajusta de forma interactiva distintos criterios de resistencia de Howell, ¿no? Generalizado por de Morcom, ¿no? Barton Bandis y curva de potencia, ¿no? ¿Qué nos quiere decir acá? Nos quiere decir que Rock Data es una herramienta especializada en el análisis de resistencia de materiales geológicos. Y también nos dice que su principal función es interpretar datos obtenidos, ¿no? En laboratorios y transformarlos en parámetros geomecánicos, ¿no? Que van a ser utilizados para el diseño de obras de ingeniería, minería, todo eso, ¿no? En geotecnia no bastan también, ¿no? O sea, no solo es conocer, ¿no? Únicamente la resistencia, ¿no? Sino que también es necesario comprender cómo responde también el material bajo diferentes niveles, ¿no? de confinamiento, ¿no? Y diferentes estados de esfuerzo también, ¿no? Y en esta ocasión el software Rock Data es lo que nos va a permitir realizar el análisis, ¿no? Utilizado, ¿no? Bueno, utilizando los diferentes criterios de falla, ¿no? Que son reconocidos internacionalmente, ¿no? Que también, gracias a eso también, ¿no? Va a ser posible obtener parámetros, ¿no? Consistentes y utilizados posteriormente en programas de estabilidad de taludes, ¿no? Túneles y excavaciones subterráneas también, ¿no? Pasamos esta vez vamos a hablar, de los objetivos y aspectos generales, ¿no? Que nos trae este software. ¿Qué nos dice? Nos dice que
Uno de los aspectos y objetivos es determinar parámetros de resistencia de roca y suelos a partir de ensayos de laboratorio y ajustar el criterio de falla más adecuado a cada caso, ¿no? También nos dice que otro aspecto general o objetivo fundamental es obtener parámetros geomecánicos, ¿no? Consistentes en cohesión, ángulos de fricción, constantes de Howe-Brown, listos para usar en otros programas estandarizados, ¿no? También nos dice que otro aspecto es reconocer cuando conviene o no usar cada criterio que le falta algún tipo de material, ¿no? Niveles de esfuerzo de trabajo, así en todo eso, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Bueno, en lo que nos quiere decir acá en esta diapositiva, ¿no? Dice que el objetivo principal del software va a ser, ¿no? Determinar los parámetros de resistencia, ¿no? Que describen el comportamiento mecánico de un material. ¿Para qué puede ser eso, no? ¿Para qué? Para lograr utilizar resultados provenientes de ensayos de laboratorio, ¿no? Como pueden ser modelos matemáticos así de resistencia, ¿no? También acá podemos ver que dice, bueno, habla también, ¿no? Sobre los parámetros que permiten representar de forma simplificada el comportamiento real del roca del suelo también, ¿no? Bueno, otra función importante también es ayudar al ingeniero, ¿no? A seleccionar el criterio de falla más adecuado, ¿no? Según el tipo de material también que se va a estudiar, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Que los resultados obtenidos pueden exportarse directamente hacia otros programas también, ¿no? Utilizados de análisis geotécnicos, ¿no? O sea que los datos que vamos a obtener también no solo se puede usar en este software, ¿no? Sino que puede haber otros softwares que también se pueden utilizar, ¿no? Estos datos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de fundamento teórico y criterio de falla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice acá? Nos dice que el raw data ajusta la resistencia de un material comparando pares de esfuerzos con una evolución, bueno, con un envolvente de falla matemática, ¿no? Acá vemos dos, el criterio de Moore-Coulomb y el criterio de Howe-Brown generalizado, ¿no? Acá vemos la fórmula, que es la resistencia al corte del plano de falla es igual a la cohesión del material, ¿no? Que sumando al esfuerzo normal actuante sobre el plano por la tangente, ¿no? del ángulo de fricción. Esa va a ser la fórmula, ¿no? Y en el criterio de Howe-Brown generalizado, bueno, ¿qué nos dice con estas dos fórmulas que están visualizadas acá? Podemos decir que el fundamento principal del software va a consistir en ajustar una envolvente falla a partir de estos datos experimentales, ¿no? Una envolvente de falla representa al límite, ¿no? Entre las condiciones estables, ¿no? Condiciones en las que va a ocurrir la ruptura del material, ¿no? Uno de los criterios más utilizados vemos, ¿no? Acá, que es el Moore-Coulomb, que relaciona la resistencia al corte con la cohesión, ¿no? Y el ángulo de fricción interno. ¿Qué podemos decir, no? Que este criterio es ampliamente empleado en suelos, discontinuidades y ángulos también de análisis simplificados, ¿no? De rocas. Pero sin embargo muchos macizos rocosos presentan un comportamiento no lineal, ¿no? Para estos casos se va a utilizar lo que es el criterio de Howe-Brown, ¿no? Que presenta de forma más realista la resistencia de macizos fracturados, ¿no? Bueno, la correcta selección del criterio de falla va a ser siempre muy fundamental, ¿no? Porque va a influir directamente lo que es en los resultados y estabilidades posteriores, ¿no? Ahora vamos a hablar lo que es el programa RockData. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que la ventana principal combina una hoja de datos de ensayo con los datos gráficos, ¿no? El espacio esfuerzo normal, corte y el espacio de esfuerzos principales, ¿no? También nos dice que un panel de propiedades permite seleccionar el criterio de resistencia y ajustar sus parámetros de forma manual o automática, ¿no? Eso lo podemos hacer en el software. Otro también nos dice que los cambios se reflejan en tiempo de real en ambos gráficos, lo que facilita comparar lo que es visualmente distintos criterios, ¿no? Sobre el mismo conjunto de datos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que la interfaz del software RockData va a estar diseñado para facilitar, ¿no? El análisis e interpretar los datos experimentales, ¿no? También nos dice, bueno,
También se puede, ¿no?, con el software combinar una hoja de datos con diferentes representantes gráficos, ¿no?, ya que estas gráficas van a permitir observar visualmente también, ¿no?, cómo se ajusta la envolvente de falla a los resultados obtenidos en laboratorio, ¿no? Bueno, también, ¿no?, una ventana importante son las modificaciones realizadas por los parámetros, ¿no?, que se refleja inmediatamente en los gráficos, ¿no?, que va a facilitar comparar diferentes criterios de resistencia, ¿no?, y evaluar cuáles también representan, ¿no?, mejor comportamiento del material, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando vamos a abrir el software, ¿no? Datos requeridos. ¿Qué datos van a ser requeridos acá en Rock Data, ¿no? Acá nos dice que la información mínima de Rock Data necesita para ajustar una envolvente confiable, ¿no?, que son ensayos UCS, ensayos triaxiales, cohesión, ángulos de fricción más, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con esos 4 puntos? Nos dice, ¿no?, que para obtener los resultados confiables es necesario contar con información experimental de calidad. ¿Cuáles son estos 4 que vemos acá, ¿no? Podríamos decir que uno de los datos más importantes provenientes del ensayo de comprensión va a ser un simple o un USC, ¿no?, que vamos a sacar los ensayos, que va a permitir, ¿no?, la resistencia de la roca intacta, ¿no? También son fundamentales, ¿no?, los ensayos triaxiales, ya que va a permitir, ¿no?, analizar el comportamiento del material, ¿no?, bajo diferentes niveles de confinamiento, como se dice. Claro, confinamiento, ¿no?, que además también lo que va a requerir va a ser información relacionada con la cohesión y el ángulo de fricción, ¿no?, ya que mientras más representativos sean los ensayos realizados, más confiables van a ser, ¿no? Van a ser los parámetros obtenidos mediante el software, ¿no?, mediante Rock Data. Ahora vamos a hablar el ingreso de datos, ¿no?, del ensayo de laboratorio a la hoja de datos de Rock Data, ¿no? Esos son los datos que vamos a insertar, ¿no?, en el software. Nos dice que los ensayos triaxiales entregan pares de esfuerzo principal mayor y menor en la falla. Los de corte directo entregan pares esfuerzo normal guión corte, ¿no?, menos el corte, se podría decir. Rock Data admite el ingreso manual, el pegado desde una hoja de cálculo o la carga de archivos de textos exportados de equipos de laboratorio, ¿no? Nos dice que de diferentes maneras podemos insertarlo, ¿no? También permite ingresar directamente propiedades macizos rocosos, ¿no?, GSI, el MI, que son factores de disturbancia, ¿no?, sin pasar por datos de ensayo, ¿no? También registrar el tipo de roca, ¿no?, es fundamental. Es la profundidad de muestreo y el número de probetas que facilita trazar el origen de cada dato, ¿no?, durante el análisis. Bueno, resumiendo, se podría decir que una vez obtenidos los datos, lo que vamos a hacer va a ser estos. Vamos a llevarlo, ¿no?, al software, vamos a ingresar esos datos, ya que Rock Data permite importar datos desde ensayos triaxiales, ¿no?, ensayos de corte directo y parámetros de macizos rocosos, ¿no? También es posible ingresar directamente valores, ¿no?, en el GSI, el parámetro MI, la resistencia, ¿no?, a compresión simple y el factor de disturbancia, ¿no? También, ¿no?, es importante registrar adecuadamente el origen de cada dato, ¿no? Para garantizar, ¿no?, la disturbancia, ¿no?, porque va a ser importante registrar adecuadamente el origen de cada dato, ¿no?, para garantizar lo que es la trazabilidad, ¿no?, del análisis, ya que esto nos va a permitir facilitar la revisión de resultados y aumentar la confiabilidad del estudio geotécnico, ¿no? Vamos a pasar acá ya también lo que es la selección de criterios de resistencia. Nos dice que cada criterio responde mejor a un tipo de material y datos disponibles. Acá son 4, ¿no?, 4 tipos, que es el Howbro generalizado, el Moore-Coulomb, el Barton-Bandish y la curva de potencia, ¿no?
¿Qué nos dice Howard? ¿Qué es ideal para macizos rocosos, no? Bueno, en Mo Column dice que es un criterio lineal, ¿no? Clásico de cohesión. Bueno, hablando así de estos cuatro, una de las decisiones más importantes dentro de cada selección de esto va a ser importante. No todos los materiales van a presentar el mismo comportamiento mecánico. Por ejemplo, vemos acá el criterio de Holbrook. Suele unirse lo que es ¿cómo se puede decir? Suele utilizarse en macizos rocosos fracturados. ¿Por qué? Porque presenta mejor lo que es su comportamiento no lineal. Y acá vemos el criterio también de Mo Column, que es ampliamente utilizado, ¿no? Debido a su simplicidad y facilidad de aplicación, ¿no? Y el otro, el Barton Bangis, resulta especialmente útil, ¿no? Cuando se utiliza discontinuidades rugosas, ya también, ¿no? Para finalmente, ¿no? Bueno, acá vemos la curva de potencia. ¿Qué puede hacer, no? Puede emplearse cuando los datos experimentales no se ajustan adecuadamente en los modelos anteriores, ¿no? Y bueno, de estos cuatro, ¿no? La selección correcta va a ser siempre esencial para obtener lo que son los parámetros realistas, ¿no? Y también pasamos lo que es el ajuste de la envolvente, ¿no? Nos dice Rock Data ajusta automáticamente la envolvente de mejor ajuste a los datos ingresados usando algoritmos de regresión como Leverman, Marquardt o Simplex, ¿no? Nos dice que el ajuste puede refinarse manualmente moviendo los parámetros de criterio y observando en tiempo real el cambio en la curva y el coeficiente de determinación, ¿no? Nos dice también que es posible excluir puntos atípicos del ajuste sin eliminar los del set de datos, dejando registros de ensayos se consideran representativos, ¿no? También acá nos menciona que el programa permite además definir el rango de esfuerzo, ¿no? De interés, ya que la forma del envolvente puede variar significativamente, ¿no? Entre bajos y altos confinamientos, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Que una vez realizado el criterio de resistencia, el siguiente paso consiste en ajustar la envolvente, ¿no? La falla. El objetivo va a ser siempre encontrar lo que es la curva matemática, ¿no? Que mejor represente lo que son los resultados experimentales, ¿no? Para ello, el Rock Data va a utilizar, ¿no? Lo que es el algoritmo para optimizar y regresión, ¿no? También lo que va a hacer el software es buscar y minimizar las diferencias, ¿no? Entre los datos obtenidos, ¿no? Y los valores predichos por el modelo, ¿no? Y también, ¿no? Nos va a permitir modificar manualmente, ¿no? Nos dice los parámetros para evaluar directamente, ¿no? En el software vamos a poder manualmente cambiar o modificar, ¿no? Todo esto nos va a garantizar que la envolvente obtenida represente de manera adecuada lo que es el comportamiento también del material, ¿no? Bueno, todo eso muy interesante. Y pasamos lo que es a los parámetros equivalentes a Moore Column. Dice traduciendo envolventes no lineales al lenguaje de cohesión y fricción, ¿no? Que debemos llevarlo, ¿no? Estos cuatro puntos, ¿no? Que es cohesión de equivalente, ángulo de fricción equivalente, sensibilidad de rango de esfuerzos, uso de programas de equivalente, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Bueno, en muchos programas de estabilidad siempre se va a requerir trabajar con cohesión y ángulos de fricción, ¿no? Pero también, sin embargo, algunos criterios como acá vemos de el Holbrook generan envolventes, ¿no? No lineales. Bueno, no está acá, ¿no? Pero van a generar envolventes no lineales, ¿no? Bueno, para resolver este problema, Rock Data va a calcular, ¿no? Los que son los parámetros equivalentes de Moore Column, ¿no? Ya que estos parámetros presentan lo que es una aproximación lineal, ¿no? De la envolvente dentro de un rango específico de esfuerzos, ¿no? Y va a ser muy muy importante recordar que estos valores van a depender del rango, ¿no? De confinamiento seleccionado. Es por eso que debemos elegir, ¿no? Adecuadamente con las condiciones reales del problema geotécnico, ¿no? Que vamos
a realizar, ¿no? Que se va a analizar. Y por último vamos a lo que son los, bueno, no es el último, pero son los resultados. ¿Qué vamos a obtener? Lo que RockData entrega al finalizar el ajuste, ¿qué resultado nos va a dar? Acá nos dice que nos va a dar la envolvente de la falla, la cohesión, ángulos de fricción, parámetros de Hoover, tablas de parámetros, gráficos de alta resolución, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Cada uno de lo que dice, ¿no? Que envolvente de falla sería curva o recta resistencia, ¿no? Ajustado en todos los datos de ensayos, ¿no? En cohesión es los parámetros de resistencia, ¿no? Inicial de material, en el criterio de Moco, ¿no? También lo que nos va a dar es el ángulo de fricción, ¿no? Dependiendo, bueno, pendiente del envolvente, ¿no? Completamente cohesión. Y así, cada uno también nos va a dar, ¿no? Hasta las tablas de parámetros, ¿no? Bueno, en sí todo lo que nos va a proporcionar va a ser una gran cantidad de información útil, ¿no? Para el ingeniero, ¿no? El encargado, el técnico. Y bueno, en sí estos 6, ¿no? Estos 6 resultados son muy principales, ¿no? Que se van a encontrar en el envolvente de la falla ajustada, ¿no? Es la cohesión, el ángulo de fricción, el parámetro de Hoover, ¿no? Son importantes esos, hay que mencionar. Pero también se generan tablas numéricas, ¿no? Y los tablas gráficos de alta calidad, ¿no? Que pueden utilizarse directamente lo que son los informes técnicos, ¿no? Bueno, todos estos resultados van a ser muy importantes, ¿no? Porque constituyen lo que es la base para numerosos análisis de estabilidad, ¿no? Y diseño geomecánicos, ¿no? Eso es todo lo que nos va a dar, ¿no? Este software, lo que nos va a brindar, ¿no? Los resultados. Y por último, bueno, pasamos ahora a lo que es exportación de propiedades, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice que los parámetros de resistencia calculados se pueden exportar directamente como propiedades de materiales, ¿no? A otros programas de RockScience, ¿no? Ya como habíamos dicho anteriormente, estos datos también se pueden insertar en otros datos, ¿no? No solo van a ser trabajados también con este software. También nos dice que va a evitar la transcripción manual, ¿no? De valores entre programas y mantienen trazabilidad entre ensayos, ¿no? De laboratorio y modelos de estabilidad, ¿no? También es posible exportar un reporte resumen, ¿no? En PDF o datos crudos, ¿no? Ajustados en Excel para documentaciones de estudios geotécnicos, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir acá? En la exportación de propiedades, ¿no? Bueno, uno de los mayores ventajas, lo que nos va a dar el RockData, va a ser su integración con otros programas de RockScience también, ¿no? Podemos decir que los parámetros obtenidos se van a ser utilizados directamente en software, ¿no? Como puede ser el SLI2, el Switch o un Wish, ¿no? Que esto lo que va a hacer es evitar errores asociados, ¿no? A la transcripción manual de datos, ¿no? Como todos están conectados, no va a haber fallas, ¿no? Además también mantiene una trazabilidad completa, ¿no? Entre los ensayos del laboratorio y lo que son los modelos de estabilidad, ¿no? También es posible, ¿no? Nos dice acá exportar reportes en PDF, ¿no? Y en hojas de cálculo para documentar adecuadamente estudios geotécnicos, ¿no? Eso es lo que hoy en día se usa, ¿no? En la minería. De frente lo exportan, ¿no? Para sus reportes, ¿no? O sus informes. Y por último, bueno, vamos a hablar en resumen, ¿no? Que nos dice que RockData ajusta envolvente de resistencia de rocas de suelos a partir de datos del laboratorio macizo, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir en conclusión, no? Podemos decir que RockData es una herramienta fundamental para la caracterización de mecánica de rocas, ¿no? Así rocosos y suelos, ¿no? Que va a permitir interpretar también los resultados de los laboratorios, ¿no? Ajustar los criterios de falla y obtener también parámetros geomecánicos confiables, ¿no? Bueno, estos parámetros siempre van a ser esenciales, ¿no? Para el diseño, la evaluación de la estabilidad de taludes, túneles y excavaciones mineras, ¿no? Además, su integración con otros programas de RockScience, lo que convierte en una pieza clave, ¿no? Dentro del flujo del trabajo, de todo, ¿no? De lo que hoy en día pasa, ¿no? De todo lo moderno. Bueno, por estas razones también es que este software
Es ampliamente utilizado en la minería, ¿no? En minería, geología, ingeniería geotécnica, ¿no? Y muchas más, ¿no? Eso sería, ¿no? Un resumen así, ¿no? Y ahora hablando así, hemos hablado, ¿no? De todo lo teóricos, para qué sirve, ¿no? Y ahora vamos a pasar, ¿no? A continuación, como dice, ¿no? Vamos a demostrar en práctica, ¿no? El uso del Rock Data, ¿no? Vamos a usar el software a continuación. Ahí estamos el software, así nos aparece. Primero vamos a añadir una nueva ventana, ¿no? Para ver nuestras curvas, con la cual nosotros vamos a poder hacer un análisis correspondiente a lo que es a la tensión normal versus a la tensión cortante, y correspondiente lo que es a la y también la tensión principal, ¿no? Mayor. Bueno, todo va a estar en megapascales, ¿no? Porque esos datos van a ser lo que hemos obtenido, ¿no? Mediante el laboratorio, que en este caso he conseguido un ejemplo, ¿no? Aquí vamos a hacer una configuración del proyecto. Bueno, primero vamos a conocer un poco la interfaz para ver nuevos archivos, abrir, guardar, las opciones de impresión, editar, copiar, las vistas, opciones de display. Nos va a mostrar esto también, lo que es el color, el hockey ground, ¿no? Lo que hemos hablado, también y confirmamos cada color, ¿no? También esto va a estar en el rojo. Igual para Morph Conlu también podemos igual cambiar su color, ¿no? Bueno, eso lo dejamos ahí. También tenemos lo que es la escala de grises, el zoom, el análisis, todas las opciones de análisis. Aquí el proceso principal es tensión, ¿no? Y también lo que es la cortante y el normal también, ¿no? También la ventana, esto. Aquí la ayuda del usuario. Tenemos que tener en cuenta todo, ¿no? Para ver. Aquí en análisis vamos a dar al ajuste del proyecto. Vamos a borrar. El título del proyecto va a ser análisis de resistencia en corte. Aquí tenemos las siguientes unidades: megapascales, kilopascales, toneladas por metro cuadrado, kilopounds por pi cuadrado. Lo que vamos a desarrollar va a ser en megapascales, ¿no? Porque van a ser esos datos, ¿no? Que los datos que hemos obtenido en laboratorios va a ser también megapascales, ¿no? Gracias al equipo de compresión total. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer una lista previa, ¿no? A todo tipo de, ¿cómo se llama? De criterio. Falta mencionar también eso, ¿no? De Hooker-Brown. Tal estar las fórmulas que he mencionado, ¿no? En las diapositivas, no sé si recuerdan. Vamos a ver en qué tipo de unidades trabajan. Acá vemos el SIGSI, que es la resistencia. Acá podemos ver también el tipo de roca, específica, ¿no? Tenemos 250, de 50 a 100, de 25 a 50, de 50 y así, ¿no? Dependiendo, todo va a ser eso, dependiendo de la expresión. Es un estimado nomás, ¿no? Luego tenemos también lo que es el GSI, que es el índice de RMR, ¿no? Acá vemos que todo eso se obtiene también, ¿no? De acuerdo a la estructura, ¿no? Que podemos ver todo el ponderado, vemos, ¿no? De acuerdo a todo lo que nosotros queremos también, ¿no? Por eso siempre para hacer este tipo de trabajos es necesario sí o sí la salida a campo, ¿no? Para conocer todo el entorno, cómo funciona, todo eso, ¿no? Con la condición de superficie. También está de 0 a 100, ¿no? Podemos marcar 67, 65, ya que va a ser buena. Y dependiendo también todo eso, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ahora MI, acá también tenemos todo, ¿no? Lo que va a ser para el tipo de roca, toda la lista de valores, ¿no? Le damos la andesita, un ejemplo podemos poner ahí. El de diámetro, lo que va a ser la disturbancia del factor, ¿no? De disturbancia. Podemos trabajar en túneles,
o en taludes, ¿no? Acá tenemos dos opciones. Acá tenemos el factor va a ser de 0, que va a ser una excelente calidad, ¿no? Calidad. Una boludura excavación, ¿no? Por túneles boring machine. Y el otro que va a ser también la excavación, no, mecánica también, ¿no? En la que va a ser roca, una roca pobre de calidad, ¿no? Y aquí también va a ser muy pobre de calidad. No va a haber una buena boludura también. Nosotros vamos a tomar en cuenta lo que es el túneles en una buena explotación también, ¿okay? Aquí también tenemos lo que son las fórmulas que hemos mencionado, ¿no? Aquí está el tipo que vamos a trabajar: túneles, taludes. Vamos, túneles o taludes, cualquiera. Túneles, ¿no? Nos sale más unidades, la profundidad del túnel. Queremos, si se nos da también, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a ver el criterio de Barton. Y aquí vamos a ingresar los datos. Aquí lo que tenemos es el basalto. Acá podemos activar el seco, seco mojado, seco mojado, seco mojado. Aquí el rango de valores en que está en megapascales. Y aquí tenemos lo que es el ángulo de fricción, ¿no? Ponderado te va a dar. Por el tipo de rocas, ¿no? Es como una ayuda, ¿no? Se podría decir. Ya está todo predeterminado también. Aquí también tenemos lo que es para escoger el tipo de cambio, que va a ser seco mojado. También tenemos aquí lo que es cómo calcular el ángulo de fricción. Acá podemos también insertar nuestro ángulo. Y acá también podemos ayudarnos con todo lo que conocemos. El martillo de Smith. También en seco también, ¿no? Mojado o seco, ¿no? Pero eso no va a ser en nuestro caso también, ¿no? Y vamos a escoger el basalto, que nos va a dar un rango de 0,1 a 8,5 megapascales, y el ángulo de fricción va a ser lo que es de 35 a 38, ¿no? Ok. El JRC también, ¿no? Tenemos lo que hemos mencionado. Aquí tenemos lo que es los valores de JRC, depende a lo que hemos desarrollado. Aquí voy a dar una explicación, ¿no? Es como una especie de falla, ¿no? 0,2. Tenemos también lo que es piso, que comprende 2 a 4, 4 a 6, ¿no? Una superficie rugosa, ¿no? Lisa. 4 a 6. Cuando se considera ligera, sería, ¿no? De 6 a 8 o de 8 a 10, ¿no? Ligera, ¿no? También de 10 a 12, ¿no? Ligeramente rugosa. Y luego tenemos lo que es rugoso, de 12 a 14 y de 14 a 16, ¿no? Esos dos, ¿no? 14 a 16. Y también lo que va a ser muy rugoso va a ser de 16 a 18 y de 18 a 20, ¿verdad? 12 a 14. Ok. Y también tenemos lo que es la resistencia a compresión simple. Aquí también tenemos la solución para marcar, ¿no? La opción en solo rock. El material también que hemos trabajado, ¿no? Va a ser obviamente en roca. Y aquí también tenemos la descripción, si va a ser extremadamente débil o también si va a ser, no va a ser muy débil. Acá vemos una compresión de extremadamente débil, que es 0,5 a 1, que va a ser muy débil. Una roca muy débil, que va a ser de 1 a 5 de rango. Una roca débil, que va a ser de 5 a 25. Una roca medio dura, que va a ser de 25 a 50. Otra roca va a ser de 50 a 100. Y una roca muy dura va a ser que de 100 a 225, ¿no? Y el otro muy roca muy competente, que va a ser mayor de 225, ¿no? Y aquí también consideramos lo que es lo que hemos hallado, todo eso, ¿no? Y aquí podemos ponerlo manual, ¿no? O también un promedio de 100 megapascales, ¿ya? Promedio nomás. Aquí vemos que ha cambiado todo, ¿no? Aquí vemos el túneles, tipo de arranque, ¿no? Y el desarrollo de fallas, túneles por taludes y también y el personalizado, ¿no? Lo que ustedes quieran poner a su manera. Lo que estamos trabajando es túneles. Vamos a un tipo de excavación.
Aquí, de acuerdo a la profundidad del túnel, el tunnel depth, podemos cambiar, ¿no? ¿Qué profundidad queremos trabajar, ¿no? Si queremos 200 metros, vemos más opciones, o 100 metros, va a cambiar, ¿no? Como vemos acá, todo va a cambiar. Porque sabemos que mientras más profundo va a ser... Aquí también tenemos el análisis de corte de pompería, que vemos un ejemplo que he conseguido, ¿no? De un compañero. Lo que va a ser de este encajamiento va a ser el criterio de Moore Column. Ese va a ser cohesión, que va a estar en 0,517 megapascales, y el phi va a ser de 53.81. Y acá tenemos la fórmula que hemos mencionado, ¿no? No sé si yo creo que eso ya viene predeterminado, ¿no? Solo es insertar datos y todo lo va a hacer automáticamente. Aquí lo dejamos así, automático, máximo 100, lo dejamos así, todo como vemos acá, sí, desde acá va a ser el punto máximo, y acá en unidades de peso va a ser metro por un metro cúbico, ¿no? 0,26 predeterminado también. Todo eso es como un formato, ¿no? Eso sería toda la parte de acá. Y también acá tenemos las opciones que podemos mostrar aquí. Solo lo que va a ser, ¿no? El principal stress plot. El ploteo principal, ¿no? De la tensión principal. Y acá tenemos el normal, ¿no? Lo que va a ser para el análisis también. Esto va a ser. Y también acá normal versus la tensión corta. Y acá tenemos la representación de ambos, ¿no? Acá también podemos marcar, ¿no? Acá está la comparación, ¿no? Como si pueden visualizar. Acá está la comparación. El índice es de work column y el otro va a ser de work. Y acá nos da los más dos, que el ángulo de fricción de las juntas va a ser de 36.5 megapascales. Y el coeficiente de rugosidad va a ser de 13. La compresión de la resistencia de compresión va a ser a 100 megapascales. Y el otro sería Moore Column, sería cohesión es de 0.517 megapascales y el ángulo de fricción es 53.81 grados. Y acá también tenemos para marcar igual, ¿no? El estrés, la tensión modificada. Digamos, de acá queremos en 1 y en 1.002, ya. Lo que va a ser el tensión normal va a estar dado, ¿no? En megapascales. Lo que va a ser con referencia a la tensión de corte, que va a ser de 0,440. Bueno, acá vemos la tensión principal. Acá vemos la tensión principal que sea de 0,334 megapascales. Y ¿cómo nos va a dar y cuál también va a ser la tensión principal, ¿no? Que va a estar en 6,555 megapascales. Bueno, y este es otro criterio también, ¿no? Bien. Bueno, acá podemos cambiar colores. Y acá también tenemos lo que es la opción de ventana. El plotea. Acá también vemos. Acá está la vista previa a impresión. Ahí está, miren. Acá sí, no podemos editar ya. Acá vemos lo que se va a importar al Excel, ¿no? Eso también es algo conveniente para nosotros también, ¿no? Bien. Y estos datos todo va a ser, ¿no? Vamos a usar para lo que es sacar el tipo de sostenimiento, ¿no? Con lo que vamos a hacer el software Watch. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.